Bueno, vamos con la segunda parte del tema 4. Estábamos hablando de las barreras que genera el uso de las TIC a los alumnos que tienen alguna de las discapacidades que hemos visto anteriormente. Vamos con los problemas que genera para aquellos alumnos que tienen problemas motores. A nivel, lo hacemos lo mismo, a nivel, los problemas que genera cuando utilizan los ordenadores, equipos situados sobre mesas de difícil acceso, lo que comentábamos antes, o ratones y teclados que no estén adaptados. Bien, y a la hora de utilizar las redes, botones de navegación pequeños, muy próximos entre sí, con los cuales no les permite hacer una buena selección a la hora de utilizar estos botones o la navegación en general. Bien, vamos con el cuarto apartado del tema, la tecnología de apoyo. Y ahí hablamos tecnología asistida tipo hardware. Ya sabéis, los dispositivos que hemos citado anteriormente, emuladores de ratón, el trackpad, el touchpad, el trackpoint para poder utilizar por parte de estos alumnos que tienen alguna discapacidad y facilitarles el uso de estos periféricos. En cuanto a los emuladores de teclado, el Maltron, varios de los modelos. Mirad, hay una herramienta que viene muy bien en los equipos informáticos y que a lo mejor los otros tipos de emuladores no los tenemos porque depende de las posibilidades económicas de un centro, pero sí que hay determinadas herramientas que podemos utilizar nosotros en nuestro propio ordenador. Y hay una herramienta que es grabadora de voz en nuestros equipos que podemos utilizar la grabación de voz para que en un procesador de texto, como por ejemplo un Word, vaya tecleando el texto que nosotros vamos dictando. Y también al revés, podemos hacer uso del teclado para seleccionar un texto y que en vez de leído, por las dificultades, por ejemplo, la discapacidad que tenga un alumno que tiene una discapacidad visual, que no lo puede leer porque no lo puede ver, pero sí que tiene una representación sonora, que es lo que va a escuchar el texto que nosotros previamente hemos escrito en un Word. Estas dos herramientas vienen en los equipos informáticos y sí que será una de las prácticas que hagamos en el CRAETIC o que lo hagamos en la propia aula porque tenemos los dispositivos, los ordenadores para hacerlo. Muy importantes estas herramientas que están a nuestras posibilidades, que las tenemos ahí, que debemos de hacer uso de ellas más que a lo mejor disponer de otros emuladores o de tipo hardware que a lo mejor el centro no tiene la posibilidad económica para comprarlo. Quinto apartado y último, software que facilita el acceso al ordenador. Hablamos de programas de redefinición de teclado, los distintos tipos de teclado, la pantalla táctil que tenemos a nuestra disposición en los ordenadores y equipos modernos. Los teclados virtuales, que muchas de las aplicaciones, perdón, muchos de los dispositivos tenemos, por ejemplo en las tablets, vienen ya los teclados virtuales sin tener que utilizar un teclado físico. Magnificador de caracteres, hay una herramienta que nos permite ampliar, que es muy fácil. Por ejemplo, en Word lo tenemos muy facilito. Seleccionamos el texto y ampliando el tamaño de la letra, pues podemos hacer esta herramienta muy disponible para nuestros alumnos. Reconocimiento óptico de caracteres, es una herramienta un poquito más complicada de utilizar, pero que nos puede servir también de ejemplo para ver un poquito cómo podemos facilitar el acceso a esas TIC a los alumnos que tienen este tipo de dificultades. Software de lector de pantalla es una herramienta, un dispositivo que nos permite que el alumno pueda leer la pantalla, por ejemplo, en los dispositivos que tienen las personas ciegas o con una discapacidad visual importante, les permite magnificar o contrastar los colores para que puedan hacer una lectura y que puedan leerles el texto que nosotros hemos subido, por ejemplo, en un formato PDF. El ordenador que viene equipado con una metodología específica, una técnica específica para este tipo de alumnos, les va a leer el texto que nosotros previamente hemos escrito en el formato PDF. Sexto apartado, el profesor en la selección de la tecnología, y ahí vamos a ver el papel nuestro para poder seleccionar los medios o la tecnología, hardware, software más adecuado en función de las características del alumno con necesidades específicas educativas que tenemos que atender en ese momento. Hablamos de
un subapartado, ¿qué aspectos tenemos que tener en cuenta? 2 aspectos. Primero, conocer las posibles soluciones que ofrecen las diferentes tecnologías. Esto quiere decir que nosotros como maestros, en lo que estamos haciendo, lo que debíamos de hacer cuando asistamos a esas clases del CRAE-TIC, saber qué tipo de tecnologías tenemos a nuestra disposición para tratar de adaptar nuestros contenidos a los alumnos con necesidades específicas. Y en segundo lugar, dentro de esas tecnologías y de esas metodologías, la tecnología que es más adecuada en función de las características, de las capacidades, de las discapacidades, de las necesidades específicas de cada alumno. Nuevos escenarios digitales, como maestras y maestros de educación infantil, tenemos que saber que existen distintos factores y hay que analizar distintos ámbitos. Factores. En el área personal, ¿qué factores intervienen en el uso de las TIC? Hay que valorar el perfil del alumno, qué necesidades tiene, qué habilidades, qué capacidades y qué conocimientos tiene el alumno del funcionamiento de esa metodología TIC. En el área contextual, ¿qué tenemos que tener en cuenta? El ambiente físico, la familia y los recursos de los que disponemos. En el nivel curricular consiste en determinar para qué objetivos educativos voy a utilizar la tecnología, qué contenidos nos permite adaptar y qué actividades permite realizar. Es decir, que nosotros tenemos que analizar en función de las características de ese alumno, qué objetivos nos hemos marcado en esa adaptación curricular, sea de tipo significativo o no significativo, qué contenidos vamos a trabajar y qué actividades vamos a buscar para que nosotros a través de esas actividades y que el alumno las pueda realizar, le permita llegar a esos objetivos y a esos contenidos. En el área de tecnología tenemos que tener en cuenta si nos interesa una determinada aplicación o no nos interesa en función de la programación que estamos haciendo para este alumno que tiene esa necesidad específica. Si es conveniente una aplicación para dispositivos móviles, para tablets, la potencialidad que tienen los dispositivos, estos dispositivos móviles. Y si no encontramos la adecuada, tenemos que nosotros crear con las herramientas de autor, que vuelvo a insistir, sería una de las facetas que busquemos o de las prácticas que hagamos en el aula del CRAE-TIC. Y esta es la cuarta de las áreas tecnológicas que tenemos que tener en cuenta dentro de este sexto apartado del tema. Con esto terminamos el tema 4. A través de este vídeo, de estas capturas de pantalla, podéis recoger un poquito los contenidos, las preguntas, posibles respuestas que vamos a encontrarnos en la prueba escrita referida a los temas 4 y 5, como ya hemos visto, siempre y cuando tengamos la disponibilidad y el tiempo necesario para realizar estas 2 pruebas escritas que tenemos pendiente. ¿De acuerdo? Pues nada más, echarle un vistacillo, cualquier duda me consultáis y preparando un poquito el tema. Nada más, un saludo.